Le vamos a pedir que abra sus Biblias en Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Y no se equivocó de noche, sí vamos a estudiar el segundo capítulo de Primera de Juan. Pero vamos a dar comienzo leyendo este versículo, nada más un versículo esta noche. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Segunda de Corintios 13, 5, y ya después de ahí nos vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Amén. Ya escucho que las hojas pararon de moverse. Vamos a leer así. Dice la palabra: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Yo quisiera leérselo también en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Que el Señor añade bendición a su palabra. Pueden tomar sus asientos en esta noche. Este es un versículo del apóstol Pablo que nos llama a reflexionar, y es muy puntual que leamos este versículo porque el día de hoy estaremos repasando ese capítulo de Primera de Juan 2, y tiene el mismo tema, un tema de traernos a cuentas, de llamar nuestra atención, de que nos examinemos a nosotros mismos. El apóstol Juan nos dará, como la semana pasada, varias cosas en las que nosotros podemos pensar, varias pruebas en las que nosotros podemos buscar en nosotros para ver si estamos en la fe o no estamos en la fe. Imaginémonos en esta noche como en un salón de una corte judicial, en la cual usted ve a un juez que está enfrente de usted sentado en su banquilla, y usted está sentado en el banco de los acusados. Y de repente se hace la pregunta: ¿es o no es? ¿Es o no es? Esta noche el apóstol Juan va a estar haciéndonos esas preguntas. Y se nos va a motivar a preguntarnos a nosotros mismos: ¿en verdad somos hijos de Dios? El Hijo de Dios tiene un destino glorioso en el cielo. El que no es hijo de Dios tiene un destino triste en el infierno. Pero se escucha muy duro, ¿verdad? Tan duro que muchas veces no queremos ni decir esa palabra de infierno, pero esa es la realidad. Sabemos que Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Es una realidad. El infierno no es solamente un estado de comatose, un estado en el que la persona duerme y ya no sabe lo que está pasando. Es un lugar donde la palabra describe como un lugar donde hay fuego, donde es el crujir de dientes, es un llanto profundo de las personas que están allí, y no queremos ir a ese lugar. Es por eso que en esta noche queremos que el Espíritu de Dios nos examine, y a través de lo que el apóstol Juan nos está diciendo en este capítulo 2, ver y confirmar, poder recibir una confirmación de parte de Dios, un descanso, un reposo de que en verdad estamos en la fe. Y si ese no es el resultado de tu examinación en esta noche, y tú de repente dices: no sé si estoy en la fe, porque lo que se acaba de decir no lo he visto en mi vida, estoy batallando con esto. Es tiempo en esta noche para que nos pongamos a cuentas con el Señor. Examinemos nuestra vida, examinemos la fe que profesamos confirmar, para ver si tenemos o no comunión con Dios, para ver si nuestra fe es una fe salvadora, una fe genuina. Comenzando con los primeros dos versículos de este capítulo 2 de Primera de Juan, el apóstol nos dice qué es lo que podemos hacer con el pecado. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En el primer capítulo de Primera de Juan fuimos confrontados la semana pasada por la palabra. Y se nos presentó varios contrastes, el contraste de la obediencia y la desobediencia. Porque hay una diferencia notable, una diferencia clara en la palabra. Y tenemos que ser hijos de obediencia, no hijos de desobediencia. También el apóstol presentó ese contraste de la luz y las tinieblas, del amor y el odio, el aborrecer, de la mentira y la verdad. No podemos decir tan fácilmente que tenemos comunión con Dios. Tenemos que examinarnos primeramente. Tenemos que ver cuáles son nuestras obras. No porque una obra nos vaya a salvar, porque solamente la fe nos puede salvar. Pero nuestras acciones demuestran si en nuestra vida hay o no hay una fe salvadora. Ese primer capítulo nos dejó en un estado de reflexión. Nos afirmó o nos dejó con duda. ¿Afirmó nuestra salvación o nos dejó con una duda sobre esta salvación? Esto es algo crucial, hermanos. Esto es algo literalmente de vida y muerte. Si usted ha venido cansado en esta noche, ponga atención en esto. No queremos que el día cuando estemos delante del Señor nos iremos de su presencia avergonzados, sino queremos que el Señor nos invite en el gozo, en su gozo. Ciertamente Mateo 7, versículos 22 y 23 nos dice: Señor, Señor, en aquel día muchos dirán, dice la palabra. Dijo Jesucristo mismo: Señor, Señor, dirán muchos. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué no me vistes cuando yo llegaba todos los días al servicio? ¿No me vistes cuando yo evangelizaba en las calles? ¿No me vistes cuando yo cantaba alabanzas delante de ti? ¿No me vistes cuando yo hacía tu voluntad, trataba de hacer lo que tú querías que hiciera? En tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios. Y el Señor Jesús dijo: entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es para reflexionar, es para tomar un instante de pausa y preguntarnos: ¿seré yo de ese grupo? ¿Estaré yo en ese grupo en aquel día final, avergonzado por no tener una fe genuina? Es por eso que esta noche, es por eso que durante esta vida tenemos que examinarnos para ver si estamos en esa fe. Si estamos en la fe, el apóstol Juan nos dice que hemos sido perdonados de todo. Todos nuestros pecados han sido perdonados si hemos puesto nuestra fe, una fe genuina, salvadora en Jesucristo. No tenemos que temer, no tenemos que pararnos o temer de un día estar avergonzados, sino tenemos una confianza perfecta en Jesucristo. Una confianza en lo que Él hizo. Los méritos de Él son suficientes para salvarnos. Si estamos en la fe, podemos tener esa confianza de que hemos sido perdonados de todo. Sin embargo, aun cuando el cristiano genuino camina en la verdad, también el apóstol Juan reconoce que su caminar no va a ser perfecto, que en el transcurso de su camino pecará. Habrá pecado en la vida de aquel que cree en el Señor. Y Juan comienza una advertencia y una verdad reconfortante. La razón por la que él escribe, él nos dice, es para que no pequemos. Esa es la razón por la que él escribe este pasaje. Para que no pequemos. Esa es la meta que el cristiano tiene. Que no haya ningún pecado hallado en él o en ella. Esa es la meta. Pero el apóstol Pablo reconoce: estamos en esta tierra, estamos habitando en este cuerpo,
tenemos una humanidad caída, y todo eso no es para apapachar el pecado, no es para decir está bien si pecaste, no te preocupes, tú sigue pecando. No, no estamos diciendo eso. Pero vamos a pecar, no viviremos en un estado permanente de pecado, no practicaremos el pecado, pero pecaremos. Pecaremos. Y el apóstol nos dice también que si alguien peca, tiene abogado para con el Padre. Si pecamos, tenemos ese abogado para con el Padre. La razón por la que Él nos escribe es para que no pequemos, para que la santidad de Dios sea nuestro enfoque, nuestra prioridad en nuestro caminar. Porque la palabra del Señor nos dice en Hebreos 12:14, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, absolutamente nadie, hermanos, nadie verá al Señor sin esa santidad. Si alguien peca, también tenemos abogado para con el Padre, y ese abogado se llama Jesucristo. Estamos en esa sala en la cual nos están acusando de pecado, pero entra Jesucristo como nuestro abogado defensor y nos dice: yo morí por Él, yo entregué mi vida por ella, yo derramé mi vida, mi sangre, yo pagué el precio por ella y por Él. Y somos reconfortados que el Señor, su sacrificio es suficiente para perdonar los pecados de todo el mundo. No estamos predicando universalismo. No estamos diciendo que automáticamente todas las personas del mundo van a ser salvas. El sacrificio del Señor fue suficiente para salvar a toda la humanidad. Pero solamente es eficiente para aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Es suficiente para perdonar todo pecado, pero solamente eficiente para perdonar esos que han creído en el Hijo de Dios. Tenemos abogado a Jesucristo, abogado delante del Padre, el Padre que demanda una justicia porque Él es un Dios que es santo. Él demanda que su justicia sea satisfecha. Y viendo que nosotros no íbamos a poder calmar o satisfacer su justicia, envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario por todos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el verdadero Hijo de Dios peca, la comunión con Dios es quebrantada. Pero ¿no se le hace muy interesante cómo la palabra dice: tenemos abogado para con el Padre? Como que si nos están dando a entender que, pues sí, el pecado quebranta la comunión con el Padre, pero Él no deja de ser nuestro Padre. Él no deja de ser nuestro Padre. Tenemos una seguridad, una confianza. Si eres hijo de Dios, tenemos esa confianza de que esa relación sigue, aunque la comunión es quebrantada por el pecado. Pero podemos llegar delante de Dios, y ese abogado defensor que es Jesucristo nos puede defender y decir: yo pagué el precio. Los versículos 3 al 6 nos muestran la obediencia como una prueba contundente. Dice el versículo 3 y 4: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hermanos, el estado natural del ser humano es un estado de rebeldía. Es un estado de rebelión, un estado de resistencia a Dios. El hombre natural no busca a Dios. El hombre natural preferiría estar en otro lugar, en otra corriente, en otra filosofía. El hombre natural está caído y tiene unas prioridades en las cuales Dios no existe. El mundo se nos predica por parte del mundo que el hombre es esencialmente bueno. Que el hombre es esencialmente bueno. Pero la Biblia nos enseña otra realidad.
Si vemos Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, nos dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Es que yo pensaba que yo estaba bien. Es que yo pensaba pues que yo estaba haciendo las cosas correctas porque pues yo soy de buen corazón. Yo trato de no hacerle daño a mi prójimo, trato de ser responsable con mi familia, siempre le he sido fiel a mi esposo, a mi esposa. Y muchas personas se escudan detrás de aquellas obras para pensar que son salvas, que merecen la salvación. Piensan que en el día cuando estén allá en el cielo o delante del trono, gran trono blanco, el Señor le va a decir, estás bien. Piensan que Dios debe decir, porque fuiste así, hiciste aquello, hiciste esto y lo otro, entra. Pero la palabra del Señor nos dice que no hay ni siquiera uno que sea bueno. No hay quien busque a Dios. Y esto siempre ha sido así, no es algo del Nuevo Testamento para acá. Siempre ha sido así. Génesis 6:5 nos dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal. El Señor, si nos vamos un poquito más antes de eso, el Señor había puesto a Adán en el jardín del Edén para que cuidara de ese jardín. Y se le dio solamente un mandamiento para que siguiera: que no comiera de ese árbol que era prohibido. Solamente ese mandamiento se le dio, pero ese mandamiento no pudo guardar ese mandamiento. Un solo mandamiento no lo pudo guardar. Y ahora tenemos los 10 mandamientos que el Señor nos dio a través de Moisés, donde nos dicen que no tendremos que amaremos a Dios sobre todas las cosas, que no tendremos ídolos delante de Él, que no usaremos su nombre en vano. Nos dice que honremos a nuestro padre, nuestra madre, que no pequemos adulterando, que no pequemos mintiendo, que no pequemos asesinando a otra persona. Y nos preguntamos, ¿cuántos de nosotros hemos podido guardar por lo menos los 10 mandamientos perfectamente? No hay ni siquiera uno, nos dice la palabra. Todos necesitamos a ese Salvador que se llama Jesucristo. Todos. La ley fue dada para demostrarnos que por nuestra capacidad no podemos ser salvos. Por un hombre, nos dice 1 Corintios 15:21, entró el pecado y por ese pecado la muerte. En su estado natural el hombre no puede ni quiere obedecer al Señor. ¿No vivía usted tranquilo antes de conocerle? Hundido en sus pecados, haciendo lo que bien le parecía. Miraba sus pecados como algo normal. Se disfrutaba usted andando en este camino. El que ha nacido de nuevo, sin embargo, el que ha sido regenerado por el Espíritu de Dios, siempre obedecerá a Dios. Esa es una marca. La obediencia a Dios es una marca de un verdadero creyente. Somos hijos de Dios. Le conocemos si guardamos sus mandamientos, si andamos como Él anduvo, si andamos en Él. De lo contrario, el apóstol Pablo a Juan nos dice que somos mentirosos. Hermanos, no somos perfectos. Muchas personas allá afuera nos tildan a nosotros de hipócritas, porque hay muchas personas que han dejado el evangelio del Señor por el suelo. Nosotros no somos perfectos. Necesitamos de Dios, necesitamos su santificación. Necesitamos su obra por medio de su palabra y su Santo Espíritu en nosotros, para nosotros dejar cada día más el pecado. Pero no somos perfectos. Nunca encontrará una iglesia perfecta. No importa dónde vaya, cuando usted llegue, si al caso existiera alguna, en el momento que yo entre por esa iglesia, por esas puertas, deja de ser perfecta. Nuestro caminar no es perfecto, pero nuestro deseo por caminar perfectamente debe de estar allí.
Debe ser parte de nosotros. Debe ser una carga en nosotros querer honrar a Dios en todo lo que hagamos. No podemos seguir viviendo como estamos viviendo. No podemos jugar a la iglesia y estar viniendo domingo tras domingo y miércoles tras miércoles y levantar las manos y pensar que estamos bien. Es necesario que honremos al Señor, que obedezcamos sus mandamientos. Nuestro caminar no es perfecto, pero nuestro anhelo debe de ser perfecto. Esa es una marca del cristiano. El que quiere, que desea con toda su ser obedecerle. El pueblo judío regresó del cautiverio en el tiempo de Nehemías. Y ese cautiverio, ese exilio, esa ausencia de la tierra prometida había sido causada por el pecado que había en el pueblo. ¿Y qué es lo que hizo este pueblo? Nehemías 8, versículo 1 nos dice: y se juntó todo el pueblo como un solo, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el versículo 5 nos dice: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo. Todo el pueblo estuvo atento. Y bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. La adoración se refleja en una obediencia a Dios. Vemos a un Saúl que no obedecía a Dios. Vemos a un Saúl que se le dio órdenes específicas para que hiciera lo que tenía que hacer, y él hizo lo que le vino en gana. Y no satisfecho, le echó la culpa al pueblo por haber hecho lo que hizo. Debemos llamar a Dios en humillación, en adoración obediente, en obediencia a Dios. Porque la obediencia es una evidencia contundente de que somos hijos de Dios. Mire cómo decía David en el Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido camino de mentira. Cuando empezamos a amar a Dios, empezamos a aborrecer lo que Él aborrece. Cuando empezamos a amar al Señor, empezamos a caminar como Él desea que caminemos. ¿Cómo está nuestro caminar, hermanos? ¿Estamos caminando en Él? ¿Estamos viviendo en Él, caminando en luz? ¿O estamos en oscuridad, pensando que somos cristianos y no lo somos? La obediencia, nos dice la palabra, que es mejor que los sacrificios. Pero el que es un pecador no regenerado, una persona que no ha sido salva, nunca tendrá un deseo de obedecer a Dios. Los versículos 7 al 11 nos hablan de la prueba del amor. La prueba del amor. Los versículos 7 al 9 dicen: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Versículo 8: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Cuando nos presenta otra prueba de alguien que conoce a Dios, el Hijo de Dios no aborrece a su hermano, nos dice Juan. Si Dios es luz, sus hijos andarán en luz. Y el que anda en tinieblas no puede ser hijo de luz.
El capítulo 3 de Primera de Juan nos dice que más bien aquel que aborrece a su hermano, nos dice algo tan fuerte, hermanos, que aquel que aborrece a su hermano es del diablo. Un hijo de Dios ama, aun cuando el amor no es recíproco, aun cuando no le regresen el amor, ese hijo de Dios ama. Este es un mandamiento antiguo que ahora entendemos mejor, porque Cristo fue el ejemplo que obedeció este mandato y lo modeló de manera perfecta. Jesucristo es la luz de la que habla Juan. Juan 8:2 en el Evangelio de Juan nos dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 13, versículo 1 al 17, nos habla de un relato. En su primer versículo dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Jesucristo es el modelo del amor. Es el que nos modeló y nos mostró el camino del amor. Ese mismo pasaje luego nos dice que Él se ciñó una toalla y se acercó agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos. ¡Qué gran escena! El Dios eterno, justo, santo, el creador de todo lo que existe, el que no tiene principio ni tiene fin, humillarse de esa manera en amor, porque amaba a sus discípulos lavándole los pies. Nunca se ha puesto a pensar que incluso le lavó los pies al traidor. Ahí estaba. Lea bien el pasaje. El traidor, ahí estaba el traidor. A él también le lavó los pies. Así es como Dios quiere que sus hijos amemos. Él también quiere que nos humillemos. Que nos humillemos amando a nuestro prójimo, amando a nuestro hermano, pero que haya una humillación genuina. ¿Se recuerdan del fariseo que estaba en el templo orando? Y le decía al Señor: gracias te doy, Señor, porque yo no soy como este publicano, ese publicano que estaba atrás de él. Yo ayuno, yo hago todo lo que tú me mandas a hacer. Pero dice la palabra del Señor que el publicano ni siquiera quería alzar sus ojos. Dice la palabra del Señor que el publicano se golpeaba en el pecho, pidiéndole al Señor: Señor, ten compasión, sé propicio a mí, pues soy pecador. Jesús nos dice que este publicano descendió a casa justificado, según Lucas 18. Vemos que el que se humille será exaltado, pero que de su propia manera o su propia decisión se exalte, será humillado. Pero yo entiendo esto que más bien nos dice o nos quiere decir: el que se humille será exaltado, y el que se quiera exaltar será avergonzado. Porque la humillación no quiere decir el que se exalta, después Dios le va a ayudar a ser humilde. No. El que se exalta será humillado, será avergonzado. Seamos personas que amemos a nuestro prójimo, que amemos a nuestro hermano, porque hay otro tipo de amor que ofende a Dios. El amor que ofende a Dios lo vemos en los versículos 12 al 17. Dice el versículo 12 y 13: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido el maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y el versículo 15 nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En estos versículos el apóstol Juan hace una serie de reafirmaciones a aquellos que son hijos de Dios.
Él usa la palabra hijitos, la palabra tecnia, que quiere decir nacidos. Ahí en el versículo 12, somos nacidos en Él, somos renacidos. Ese es un término que se usa repetidamente en el Nuevo Testamento para describir a aquellos que son hijos de Dios, aquellos que son creyentes. Y al escribir a los padres, a los jóvenes, aquellos que son hijitos o niños espirituales, personas que empiezan su caminar en el Señor, personas que ya tienen más madurez, personas que tienen mucha madurez. Al escribir a estos tipos de personas, cada creyente en diferentes etapas de su santificación o crecimiento espiritual nos está hablando de un proceso de santificación que hay en el ser que conoce a Dios. Y en todo nivel del crecimiento pueden disfrutar de conocer a Cristo, el que ha existido desde el principio. Han podido vencer al maligno en Cristo y conocen al Padre que es luz. Y la palabra de Dios permanece en ellos, nos dice Juan. Cuando más avanza nuestra santificación, hermanos, nos despegamos más del mundo. Hay personas que al venir al Señor tienen una transformación inmediata. Una transformación en que ya de repente las personas que están a su lado ven que ya cada tercera palabra era una blasfemia. Ya no dicen. Estaban controladas por el alcohol y el cigarro y de repente pasa algo milagroso en su vida. Hay otras personas que aún batallan con diferentes cosas. Con el pecado de la lujuria, con el pecado usted póngale el nombre que usted quiera. Pero si somos hijos de Dios, nuestra santificación irá creciendo. Nunca seremos santos, perfectos aquí en esta tierra. Nunca seremos perfectos. Porque aún cargamos este cuerpo de muerte que decía Pablo, pero nuestra santificación, el progreso de nuestra santificación tiene que ser evidente si somos hijos de Dios. Y conforme va pasando y vamos aumentando en santificación, nos despegamos más del mundo. Así como lo hizo Pablo. Filipenses 3, versículos 7 y 10 nos dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El Hijo de Dios va cambiando, se va acercando más al Señor, va dejando más aquellas cosas, aquellos pesos de pecado que le asedian, va amando más al Señor, va aborreciendo y despreciando todo lo que el Señor desprecia. Póngase a pensar en usted. Hoy hay una persona diferente a la que había antes. Hoy una persona que ya no hace esta cosa o la otra, porque el Espíritu del Señor, quien vive en nosotros, a través de su palabra va creando esa santificación en nuestras vidas. No así aquel que decide mejor estar amando al mundo. La pasión de la carne, que son impulsos sensuales que seducen al ser humano a pecar. La pasión de los ojos, como la lujuria que nos dice Gálatas 5, 19 al 21. La arrogancia de la vida, la vanagloria. Salmos 10:3 nos dice: porque del deseo de su corazón se jacta el impío, y el codicioso maldice y desprecia al Señor. Pero un día estarán delante del Señor. Y no habrá excusa para ellos, porque Dios se ha revelado a ellos.
Dios ha dado una revelación general a la humanidad. Se ha presentado en la naturaleza, en cómo su gran poder se ha manifestado en ella. Y ese conocimiento, esa revelación, sobre esa revelación también serán juzgados. Y todo aquel que no ha decidido seguir a Cristo, que ha preferido amar al mundo, un día estará pagando las consecuencias si no se arrepiente. Hermanos, porque el pecado es como una enfermedad terminal que se va regando a través de todo el cuerpo hasta que lo infecta todo. Es una condición que el ser humano no puede remediar por sí solo. No puede. Jeremías 13:23 nos dice, pues, ¿puede el etíope cambiar de piel? ¿O el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer el mal. Sin Dios, eso es lo que somos. Sin Dios no buscamos el bien, no buscamos hacer justicia. Pero si queremos permanecer para siempre con la ayuda de Dios y un corazón transformado por Él, no amaremos las cosas de este mundo que son pasajeras. Pablo animaba a Timoteo, hermanos. Él animaba a Timoteo que avivara el don el fuego que había en él. Que avivara el fuego del don de Dios en él. Le afirmaba, le animaba a que siguiera adelante. Siempre siguiendo esa sana doctrina que había escuchado de él. Ahí podemos ver eso en 1 Timoteo capítulo 1. Pero también a Timoteo se le mencionaba a aquellos que habían abandonado a Pablo. Entre ellos estaba Hermógenes, Figelo. Usted puede leer de eso en 2 Timoteo 1:15. Y también Demas, 2 Timoteo 4:10, que nos dice que amó a este mundo. Dejó a Pablo porque amaba al mundo. Y se fue a Tesalónica, una ciudad que era conocida por sus seducciones materialistas, su inmoralidad, sus filosofías. Si Demas hubiera sido creyente, él hubiese permanecido. Santiago 4:4, hermano, nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿De quién quieres ser amigo tú? Me recuerdo las palabras de Josué. En aquel día cuando él confrontó al pueblo y les dijo, decide hoy a quién vas a servir. Si a los dioses que sirvieron tus padres o vas a servir al Señor tu Dios. Decide hoy, hermano, hoy es el día que tú decidas a quién tú vas a servir. A quién tú vas a seguir, a quién tú quieres imitar, a quién tú quieres agradar, a quién tú quieres deleitar. ¿Te pondrás a ti mismo como un ídolo o adorarás al Señor? Porque quiero decir una cosa, hermanos. La desobediencia es una idolatría de uno mismo. Cuando uno decide hacer nuestra voluntad antes que la voluntad del Señor. Cuando uno decide hacer lo que a uno quiere hacer antes de agradar a ese Dios eterno, nos idolatramos a nosotros mismos. Entonces decidamos hoy. Ese estilo de vida, hermano, no se trata livianamente en la palabra de Dios. Si tú no quieres seguir al Señor, la palabra del Señor tiene palabras duras. Deuteronomio 32:41 dice, cuando afile mi espada flameante y mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. El Salmo 21, versículo 8 y 9 dice, hallará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra hallará a aquellos que te odian. Los harás como horno de fuego en el tiempo de tu enojo. El Señor en su ira los devorará y fuego los consumirá. La palabra del Señor también nos dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, según Hebreos capítulo 10. Es que, hermano, no se puede servir a dos señores. Lo escuchamos, lo leímos de parte del Señor Jesús.
No se puede servir a dos señores. No se puede estar tranquilo en el mundo, sirviendo al mundo, amando al mundo, haciendo las cosas que el mundo te invita a hacer, y querer servir al Señor de una manera que le agrade. No se puede servir a dos señores, porque la palabra dice que amarás a uno y aborrecerás al otro. Al final de este capítulo, versículos 18 al 29, los anticristos y sus acciones. Juan nos habla de los anticristos y sus acciones. Leamos solamente algunos de estos versículos. Versículo 18 dice: hijitos, ya es el tiempo, el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y dice ahí el versículo 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Versículo 20: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Damos gloria al Señor por eso. Y conocéis todas las cosas. Versículo 21: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Versículo 22: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesucristo es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Versículo 25 dice: y esto es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Versículo 28: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Juan ahora se enfoca en esos que se oponen a Cristo, esos anticristos. Estos no pueden disfrutar de una comunión con Dios, porque viven en tinieblas, porque se manejan con mentiras. Juan, como un padre, advierte a sus hijitos de esos anticristos, que no vendrán de afuera, sino que saldrán de en medio de ellos. El tiempo del fin se acerca, hermanos. Vemos venir el ataque a la iglesia por dentro. Falsos maestros dentro de las iglesias, dentro de púlpitos, sobre diferentes escenarios con grande alcance a multitudes, que solo satisfacen el cosquilleo de las orejas, de los oídos, de las masas, predicando un evangelio antropocéntrico, un evangelio que pone al hombre como el centro, en lugar de poner a Dios como el centro, en lugar de que Jesús sea el centro, y han relevado a Cristo en un plano secundario, si no es que eliminarlo en totalidad. Segunda de Juan, versículo 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién es esto? Quien esto hace, es el engañador y el anticristo. Esos saldrán de nosotros, porque en realidad no eran de nosotros. Aquí no se refiere a un hermano en Cristo que se movió de una iglesia a otra. Hay otras iglesias. Aquí está hablando de una persona que opone el evangelio, que se opone a Cristo. El versículo 19 se refiere a todo falso maestro. Estos niegan la fe, se apartan de la fe y tratan de engañar a otros a que se desvíen en su fe. Nosotros como cristianos damos alarde de que la iglesia es el hospital del corazón, del espíritu de la humanidad. Pero en muchas ocasiones, en muchas iglesias vemos cómo ellos se han convertido más bien como en un club social. No tiene nada mal el compañerismo. El Señor nos manda a coinonía, lo vimos la semana pasada. Pero es importante que nosotros, que en las iglesias se predique el evangelio. Ya no se hacen esos ecardiogramas que nos dicen la condición del corazón, la condición espiritual. Ya no se usa la Biblia como la máquina de rayos X que revelan el estado pecaminoso del ser humano. Ya no se predica de la palabra no adulterada como una medicina para el alma, para dar salvación, salud espiritual. Ya es el último tiempo, hermanos. La hora final ha llegado.
Se acaba el tiempo y el Hijo del Hombre aparecerá muy pronto en las nubes. ¿Cómo encontrará el estado de la iglesia el Señor? ¿En qué estado nos encontrará a nosotros? La evidencia de una comunión con Dios es que tenemos la unción del Santo. Recordemos que los gnósticos, hermanos, eran personas que decían: nosotros tenemos un conocimiento elevado, un conocimiento superior, y ese conocimiento es el que te puede salvar a ti. Tú tienes que conocer más para poder elevarte espiritualmente y llegar a ser salvo. Pensaban poseer esa unción especial y decían tener verdades que los cristianos no tenían. Pero el creyente acepta el evangelio tal y como se ha predicado desde el principio. Y llama anatema a cualquiera que se presente predicando otro evangelio, aún fuese un mismo ángel, nos dice la palabra. Los cristianos tenemos el verdadero conocimiento que viene a través de Cristo, porque en Cristo están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, según Colosenses 2:3. Esta unción o carisma es la palabra, significa aceite o ungüento. Es representativo del Espíritu Santo, quien nos revela a través de la Biblia lo que debemos conocer, según Juan 14 y Juan 16. Y nos ayuda a identificar también esos anticristos. Si no conocemos la verdad, ¿cómo podemos identificar falsedad? Tenemos que conocer la verdad. Y el Espíritu Santo nos revela la palabra, nos da crecimiento. Juan anima a sus lectores a permanecer en lo que escucharon desde el principio. Esa permanencia será la prueba de que estamos en luz, de que somos sus hijos. Y también recuerda a sus lectores que como ya tienen la unción, no tienen necesidad de que se les enseñe nada que no está en las Escrituras. Aquí no está rechazando a todo maestro humano, pues el Señor mismo instituyó ministerios para la edificación de la iglesia. Simplemente que no se aceptan cosas que no están dentro de la palabra, que son filosofías y fuentes de pensamientos mundanos. Juan finalmente anima a los hijos a permanecer, hermanos. El apóstol Juan en esta noche, a través de su palabra, Dios más bien a través de los escritos de Juan, nos animan a permanecer en Él. Permanezcamos en Él. Sabemos que la salvación de una persona, cuando es salvación genuina, no se puede perder, porque la misma palabra nos invita a examinar esto. Vemos esto en Romanos 8, Filipenses 1:6, 1 de Pedro 1:5, pero también nos invita a cuidar nuestra salvación con temor y temblor, a no vivir como nos venga en gana, sino que queramos agradar a Dios, porque la perseverancia del cristiano es otra marca de un corazón regenerado. Juan nos recuerda que el obrar en justicia es otra indicación de que somos hijos de Dios también aquí en este capítulo al final. Nuestro deseo, hermanos, es amar al Señor, amarlo bien, amarlo mejor cada día y aborrecer, despegarnos de esas cosas que no le agradan a Él, pensar como Él, hablar como Él, amar como Él, vivir como Él lo hizo. En aquel día, ¿qué palabras escucharás? Se te dirá: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca os conocí. O se te dirá: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál será las palabras que escucharás? Le voy a invitar a que cierren sus ojos e inclinen sus rostros. Quiero hacerles unas preguntas de reflexión que yo me hice también. Estamos día a día examinándonos para ver si tenemos o si estamos en la fe, caminando en luz y comunión con Dios. Estamos haciendo un esfuerzo genuino por acercarnos a Él y apartarnos de todo lo que a Él le ofende. ¿Qué pruebas encuentras tú de esto?
¿Qué pruebas encuentras tú que estás perseverando? Que el nivel de santificación en tu vida se está perfeccionando. Amamos su palabra, esforzándonos por obedecerla. Estamos amando en actitud humilde a nuestros hermanos en la fe. Vemos la santificación progresiva en nuestras vidas que nos apartan del mundo y hace de las cosas mundanales algo despreciable para nosotros. Estamos en la palabra, esforzándonos por conocer más de Dios para poder identificar todo aquello que se predique que no es de Él. Y finalmente, a ti que piensas que dices que eres cristiano, asegúrate que aquel día no seas apartado vergonzosamente de Dios, sino que puedas ser invitado a disfrutar del gozo de tu Señor. Examínate, confirma que estás en la fe. Si hay duda en ti, hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de venir al Señor y pedirle que haga un cambio en tu vida, que haga que efectúe esa salvación en ti. Para ti que no eres cristiano, que no puedes ser un hijo de Dios, porque los hijos de Dios se han arrepentido en fe, han puesto su fe en Jesucristo. Si tú no has hecho esto, quiero decirte que Dios es un Dios que es santo y justo, y que su justicia demanda el pago de muerte por el pecado. La palabra del Señor nos dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra también nos enseña que la paga del pecado es muerte. La mala noticia es de que todos somos pecadores, todos hemos pecado, incluso tú. Todos merecemos el infierno y la muerte, la separación eterna de Dios. Pero la buena noticia es que Él dio a su Hijo Jesucristo. Le plació al Padre aplastar a su Hijo y causarle dolor por tu bien, por amor a ti. Y en este día Él quiere que tú te arrepientas. En este día Él quiere que tú vengas delante de Él y le digas: Señor, reconozco que soy pecador y me arrepiento delante de ti. Vive en mí, cambia mi vida, hazme una persona nueva. ¿Quieres recibir de Dios esa salvación? Arrepiéntete en esta noche. Si no sabes qué decirle, dile: Señor Jesús, estoy delante de ti, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, te necesito, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, dame esa vida eterna de la cual tú has prometido. Si tú haces esto con fe, si en verdad hay una fe salvadora en ti al pronunciar esta oración, tú notarás que tu vida va a cambiar. Tú notarás que si esto fue algo que lo hiciste con fe, tu vida ya no será la misma. Empezarás a dejar esas cosas que no le agradan a Dios y empezarás a buscar más de Él.